A continuación, es que sí estoy así. Ok, a continuación, Araceli Mondragón nos presenta México hoy entre terrorismos y estado de guerra. Gracias. Me llamó la atención que Gerardo volviera a Thomas Hobbes, porque pensando México y sin ponernos de acuerdo, yo también volví sobre este autor. Entonces es sintomático, ¿no? No le va a gustar a Rogelio, porque ya ni siquiera decimonónico llega, es del siglo XVII, entonces lo siento, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que con esto no quiere decir que me adscribo a la teoría absolutista del Estado de Hobbes, pero a mí lo que me llama la atención es que en estas épocas ni siquiera cumplimos con la politicidad del siglo XVII, y es también muy sintomático que en encuestas y en entrevistas que se le hacen a la sociedad mexicana pugna y pide a gritos un gobierno fuerte con tal de no vivir la inseguridad que estamos viviendo. O sea, preferiría casi un Estado absolutista. Y si hay un sentimiento de volver a un Estado absolutista, será porque quizás estamos viviendo un estado de guerra. Leo para no tratarme más. Comienzo con una cita de Max Stirner, de El único y su propiedad, que dice: Dios y la humanidad no han basado su causa en nada que no sean ellos mismos. Yo basaré pues mi causa en mí. Soy como Dios, la negación de todo lo demás. Soy para mí todo, soy el único. Históricamente asistimos al triunfo de la democracia como forma de organización política. El estado absolutista de la teoría hobbesiana parece haber quedado ya muy lejos. Sin embargo, si nuestra perspectiva se orienta más al campo económico que al político, nos encontramos que estamos volviendo a una especie de neomercantilismo donde proliferan los new raiders ligados a la financiarización o virtualización de la economía. La época del capital industrial ha quedado atrás y el dominio del capital financiero vuelve a la especulación de los siglos XVI, XVII y parte del XVIII. La época de lo que Marx llamó acumulación originaria de capital tiene rasgos en común con la economía virtual y la aparente producción mágica de la ganancia a la que asistimos actualmente. El abandono del patrón oro y la libre flotación de la moneda produjo una decisión en la economía que nos remite, como Carlos Cabo nos señala, a dos dimensiones. Aquella que podría llamarse real y que tiene que ver directamente con la producción, el comercio, la tecnología, los trabajadores, las obras públicas, etc. Y aquella que puede llamarse financiera y que hacia finales de 1993 era ya 35 veces más grande que la economía real. Para darnos una idea de esta diferencia o gran decisión entre esta economía virtual y la economía real, hay que decir, por ejemplo, que en 3 días en la Bolsa de Nueva York se comercia con el equivalente a un año de lo que es el total de la economía de Estados Unidos. Y en 15 días circula por Manhattan el producto total de lo que tiene que ver en todo el mundo. Estas son las diferencias. Sin embargo, si en la época de la acumulación originaria la exigencia de la escisión entre los trabajadores y la propiedad de la tierra trajo como consecuencia la expropiación de las tierras comunales y el desahucio de los campesinos, esta nueva acumulación supone la mercantilización de todo aquello que por sus determinaciones históricas o por sus cualidades había escapado a las relaciones del intercambio capitalista. Tecnología, conocimientos, tanto científicos como tradicionales, naturaleza, genética, todos los ámbitos de la humanidad de las personas. El despojo de los seres humanos de sí mismos, de su dignidad, de su capacidad de razón y de las condiciones de libertad que pudiesen tener para constituirse como sujetos tanto individuales como sociales. Bueno, el mercado de seres humanos ni en la época del mayor esclavismo llegaban a las cifras que se viven actualmente en todo el mundo, y bueno, en México el comercio de seres humanos es escandaloso. Un punto obligado para este análisis supone tomar como premisa la diferencia entre la política y lo político. Muy en la línea de Bolívar Echeverría o de la distinción que hace Gerardo, y lo cito a Gerardo Ábalos: la política es la actividad práctica orientada al gobierno de una comunidad humana, y lo político es un sentido mucho más profundo y amplio, y es el universo conceptual que configura la forma que hace las veces del denominador común de cualquier política. Esta forma es una construcción de los seres humanos en relación con todo lo que ello implica en cuanto a las formas de poder y hegemonía mediante las cuales se impone y valida un orden simbólico determinado. Esta distinción es fundamental en esta reflexión
pues pretendo demostrar que mientras las formas que se nos presentan en la cotidianidad como política han avanzado de los autoritarismos, los personalismos y los totalitarismos hacia las democracias, la construcción de lo político, que depende estructuralmente de lo económico, ha evolucionado hacia formas de desimbolización, de socialización, de subjetivación, hasta llevar a ciertas sociedades a una condición latente de estado de guerra, hobbesiano, de disolución estatal e institucional, que en el caso de la sociedad mexicana ha dejado miles de muertos y desaparecidos, además de una incertidumbre permanente de toda la sociedad a lo largo y ancho del país. ¿Qué significa y por qué es válido en este caso el concepto de estado de guerra? Muy brevemente, lo que plantea Hobbes para definir su estado de guerra es que hay una contradicción entre las leyes naturales, que básicamente, y el fundamento de las leyes naturales está relacionado con la preservación de la vida, con los preceptos o normas generales establecidos por la razón, en virtud de las cuales se prohíbe a un hombre hacer lo que puede destruir su vida o privarle de los medios para conservarla. Estoy citando a Hobbes. O bien omitir aquello mediante lo cual piensa que pueda quedar su vida mejor preservada. Y hay una contradicción entre estas leyes naturales y las pasiones naturales. Las pasiones naturales, nos dice Hobbes, se distinguen como una inclinación general de la humanidad entera, un perpetuo e incesante afán de poder que cesa solamente con la muerte. Esta contradicción entre razón y pasión, por lo demás, tiene un puño de larga tradición y nos remite a la antropología griega de la necesaria prevalencia de la inteligibilidad, el nous o el logos, sobre la pulsionalidad y los instintos. De acuerdo con lo anterior, el concepto de estado de guerra en Hobbes se distingue de lo que podría ser llamado un estado natural, por ser este último un concepto formulado lógica, no históricamente, como un estado previo a la institución del pacto estatal y por tanto transhistórico. El estado de guerra, en cambio, corresponde a un momento histórico determinado, donde las pasiones o las pulsiones no pueden ser controladas racionalmente debido a la disolución del orden político institucional, a la crisis o enfermedad del Leviatán, que da lugar así a la anarquía y al desorden. El estado de guerra no significa entonces que nos estamos golpeando, matando efectivamente todos contra todos. Se trata más bien de la inseguridad permanente, la falta de garantías y la posibilidad latente de que las pasiones y las pulsiones desborden los límites de la razón y la justicia, precisamente porque estos límites se encuentran disueltos. Cito a Hobbes: en esta guerra de todos contra todos, nada puede ser injusto. Las nociones de derecho, legalidad, justicia e injusticia están fuera de lugar. Donde no hay poder común, la ley no existe. Donde no hay ley, no hay justicia. En la guerra, la fuerza y el fraude son las dos virtudes cardinales. Es natural también que en dicha condición no existan propiedad, ni dominio, ni distinción entre tuyo y mío, solo pertenece a cada uno lo que puede tomar y solo en tanto que puede conservarlo, termina la cita. Es que esta falta de garantías de preservación de la vida, de conservación de la propiedad o del ejercicio de la libertad no están ocurriendo en el México de hoy, o es que hay razón o justicia efectivas que impidan las muertes y ejecuciones, no solo por ajustes de cuentas, sino incluso por puro impulso. Uno está el caso de este señor Tamés en Tamaulipas, al que los zetas le pidieron su propiedad y estuvo por 4 horas defendiéndola hasta que murió de heridas de bala y de granadas de fragmentación. Entonces esto es hay un latente estado de guerra. En México hay de facto un estado de guerra, pues el aparato gubernamental y las instituciones judiciales y legislativas, el poder político institucional carecen de sustento de autoridad y legitimidad, en la medida en que no garantizan las condiciones de vida de la comunidad política. Por otra parte, en este contexto de estado de guerra o disolución de la efectividad de las instituciones que sustentan y hacen cumplir la violencia legítima, los terrorismos de Estado, bueno, no voy a entrarle aquí mucho al tema del terrorismo porque no acabaría, pero este tema de tanto del terrorismo estatal como de grupos delincuenciales se desbordan y se ejercen más allá de cualquier límite y de cualquier control, tal como lo estamos viviendo hoy. La amenaza se vuelve violencia efectiva. Este es el problema actual en México, que estas amenazas, que en otras sociedades no aparecen sino como fantasmas, como espectros que amenazan a la población, aquí son una realidad que se expresa de manera cotidiana y que ha cobrado un saldo de más de 50,000 muertos y miles de desaparecidos.
En este sentido, me parece que lo que se vive hoy en México se caracteriza por este caos, por la crisis institucional y por la falta de unidad del poder soberano, por un estado de guerra hobbesiano que es incapaz de contener el ejercicio de la violencia de los criminales, pero también del propio ejército, de las policías y de cualquier persona que tenga en las manos algún coto de poder. Estas circunstancias tienen una lógica que se expresa en un ámbito restringido de la política, pero no pueden explicarse sin tomar en cuenta el amplio campo de lo político, que tiene mucho que ver con la reestructuración del Estado y el sistema capitalista en sus dimensiones planetarias, que por lo demás ha estrechado cada vez más la participación ciudadana, reduciéndola al puro ejercicio procedimental de elegir representantes para los puestos de gobierno, ya que ni siquiera se eligen proyectos. Al parecer hemos entrado de lleno en los tiempos de lo que llama Zizek la era posideológica, neoliberal, que ha logrado imponer, y aquí cito a Bolívar Echeverría, su política apolítica o preciudadana. De acuerdo con el punto anterior, debemos comenzar por ubicar que tanto el estado de guerra como los terrorismos en México se inscriben en un marco más amplio de violencia, que es la violencia estructural del Estado capitalista. El problema es que las primeras formas son visibles, pero se sustentan en la otra violencia que puede pasar como invisible para la mayoría de las personas. Una violencia mucho más compleja y más difícil de ubicar, puesto que nos señala Zizek, ya no es atribuible a los individuos concretos y sus malvadas intenciones, sino que es puramente objetiva, sistémica, anónima. De acuerdo con lo anterior, este autor distingue tres tipos de violencia: la violencia subjetiva, directamente visible y practicada por un agente perfectamente identificable; la simbólica, encarnada en el lenguaje; y la sistémica, relacionada con los órdenes económico y político. La violencia subjetiva es la que percibimos en la cotidianidad y en la que concentramos nuestra atención. Es la violencia desnuda de los 50.000 muertos y los desaparecidos. La violencia objetiva, en cambio, no es fácilmente perceptible, pues se oculta en los límites de la normalidad, en contraste con lo que se nos aparece explícitamente como violento. Pero es una forma aún más importante en la medida que proporciona las condiciones a otras formas de violencia. Vivimos en una época en la que el grado de avance científico y tecnológico da un poder inconmensurable a ciertas personas sobre la naturaleza, el mundo y el resto de los seres humanos. Un poder que, sometido a la preservación de la vida y dictado por cierta conciencia de especie, nos pondría incluso en condiciones de conjurar el hambre y la pobreza. Sin embargo, sucede lo contrario. A través de las violencias simbólica y estructural, se reproduce sistemáticamente la desigualdad, entendida como inequidad en el acceso a las oportunidades y no como diferencia. El problema es que esto no es evidente y cada vez menos está en los límites de la conciencia de las personas, en parte porque el control ideológico es más efectivo y cuenta con más recursos que nunca, pero también porque los imperativos abstractos se han vuelto cada vez más reales y se concretan día a día en las múltiples relaciones humanas. En el último cambio de siglo estamos viviendo una transmutación y transvaloración que han modificado radicalmente a los sujetos y a las sociedades. ¿Quién piensa ya en lo bueno, lo malo, cuando lo importante es lo exitoso, lo eficaz? ¿Qué importancia tiene ahora la soberanía, la justicia, o incluso algo tan necesario a la política del capital en sus orígenes como la nación, cuando lo que importa es abatir la inflación y que suban los índices bursátiles, la salud del mercado? Es de sentido común creer que la inequidad y la desigualdad, el hambre y la pauperización son naturales y no se puede hacer nada para evitarlos sin correr el gran riesgo de poner en peligro al mundo, la naturaleza y al propio ser humano. Aquí, y sin perder el rumbo que lleva la reflexión, se van a retomar dos aspectos, muy brevemente, en la conformación de estos niveles. Por una parte, en el campo de lo social, donde asistimos a una mutación en la forma de conformación del sujeto, tanto individual como colectivo. Por la otra, y en íntima relación con el anterior, en el campo de lo político, donde estamos presenciando grandes cambios en la configuración de los estados nacionales y en el sentido mismo de la política. La desubjetivación del sujeto. Han sido ya varias las miradas que, apoyándose en una perspectiva psicoanalítica, han llamado la atención sobre una alteración significativa del mundo simbólico que impacta directamente sobre los ámbitos político y social de nuestros tiempos. En esta perspectiva, bueno, se halla parte de lo que escribe Perry Eagleton, el propio Gigi, Danny Dufour, que estuvo dándonos un seminario extraordinario, quien ahorita voy a retomar, Charles Merman y Jean-Pierre Lebrun.
Ya de por sí hay un trasfondo fundamental en la configuración del sujeto en el capitalismo. La libertad burguesa es en principio una libertad negativa, en el sentido que no conoce límites o vínculos inherentes. Es autónoma y autogeneradora, y en consecuencia se vincula a un deseo imposible de ser saciado por la materialidad. Al ser ilimitada esta libertad, termina por aniquilar cualquier objeto. El deseo atraviesa su objeto y sale del otro lado, nos dice Terry Eagleton. Lo que contiene y pone límites a esta libertad negativa del sujeto moderno es precisamente la política, esa necesidad de conjurar la guerra latente de todos contra todos, a través de la construcción de una simbolicidad u ontología que dé lugar a la organización de la vida cotidiana, de la sociedad y del Estado. Tal como nos explica Dani Dufour, en el campo de lo político hay dos aspectos centrales para configurar ese ser que logre ordenar el caos. El uno, que en el caso de la filosofía política moderna encarna sobre todo en la soberanía, y la existencia de un gran otro, un referente trascendente desde el cual el sujeto pueda afirmarse en cuanto tal, en cuanto subjectus o sujeto que se somete a otro. Un centro del sistema político simbólico desde el cual se puedan estructurar todas las dimensiones de la vida. El problema hoy es que entre todos los grandes sujetos que entraron en crisis y todos los grandes relatos, surgió triunfante el mercado, con consecuencias sociopolíticas importantísimas, ya que, como veremos, se encuentra esencialmente limitado para cumplir las funciones simbólicas de un gran otro o un uno necesarios al orden del Estado y la sociedad. Por una parte, al tener en su núcleo el sujeto libre consumidor, el mercado impide a los seres humanos constituirse como sujetos con referencia a algo exterior que los trascienda. Así, los remite a la única posibilidad de constituirse como sujetos a partir de sí mismos, como seres autorreferenciales. En consecuencia, no existe nada fuera de sí que los confirme o los refute, que les dé legitimidad y certidumbre. Paradójicamente, este yo absolutamente libre se queda vacío, nos dice Terry Eagleton. Un sujeto que no es subjectus nos ilustra más bien un proceso de desubjetivación. Resta, por tanto, las posibilidades de humanización y realización a las personas, aun cuando estén llenas de cosas. Un sujeto sin referencia a otro es como un hijo sin padres, un ser sin origen ni destino. La discontinuidad y la eterna sucesión de presentes, así como los espacios virtuales, solo confirman la construcción de la subjetividad de nuestros tiempos. Si en otros tiempos la figura superyoica del padre generaba represión y neurosis, actualmente la ausencia de una referencia para la construcción de la identidad de uno mismo, la impotencia total del ser, nos dice Dufour, genera un deseo de omnipotencia sobre todo, un narcisismo desenfrenado. Si volvemos a la filosofía política hobbesiana, podríamos decir que si ya no hay leyes naturales que controlen mis pasiones naturales, porque el mercado está orientado precisamente a ofrecer mercancías para satisfacer todos mis deseos, entonces ya no hay límites. Antes bien, son estimuladas permanentemente mis pasiones, pulsiones, y se genera una especie de ibris, una desmesura que ya no tiene los límites y castigos que nos mostraban los mitos en la antigüedad o la aplicación de la ley y el peso del Estado al que recurren los clásicos de la teoría política moderna. En consecuencia, nos podemos ubicar fácilmente en un permanente y potencial estado de guerra. La racionalidad instrumental inmediatista termina por anular así cualquier racionalidad trascendental, y el deseo también implacablemente instrumental trata por igual a los objetos y a las personas con un impulso destructivo, resultado de la frustración que causa la imposibilidad de saciedad. Esta es la realidad demencial de nuestro tiempo, que puede generar expresiones de violencia incontrolables en todos los niveles, particularmente en países como México, donde no se ha logrado articular una forma de Estado alternativa a la forma corporativa en crisis, donde los niños no son huérfanos simbólicos, sino de facto, donde la falta de escuelas, trabajo y oportunidades no representan una salida a la miseria y el hambre cotidianas, donde las instituciones se rigen por corrupción y no hay garantías que eviten el abuso de poder. En estas condiciones no es extraño que los niños y jóvenes consideren al narco no solo como su mejor posibilidad, sino como su única opción. Aparte, sin tomar en cuenta que el narco es, yo creo que la empresa más exitosa, por lo menos en cifras que han salido en los periódicos, es la empresa que más puestos de trabajo ha generado para los jóvenes. Estamos viviendo una transvaloración con alcances importantísimos en el campo de lo social y lo político. Si en otros tiempos se juzgaba con el criterio de bueno, malo, justo, injusto,
Hoy no hay criterios éticos más allá del mercado que sustenten estos juicios. Por eso es normal que en estos tiempos se exonere al infractor por el hecho de ser rico y se criminalice a la víctima por ser pobre o más débil. Y bueno, ejemplos sobran, ¿no? Está en términos internacionales, bueno, el caso de Strauss-Kahn, en el que se trata de condenar y se criminaliza todo el tiempo a la víctima y se exonera al infractor, ¿no? En México también hay bastantes casos. B, el ocaso de la política. El triunfo del mercado y el imperio unipolar terminaron también con la función simbólica del uno, que se representaba en la figura de la soberanía nacional. El mercado desvaneció las fronteras y límites nacionales y puso en crisis al núcleo de la identidad política en que venía descansando el Estado moderno. Los discursos políticos que se legitimaban en la nación y la soberanía intentaron ser sustituidos por el discurso de la democracia. Sin embargo, al igual que el mercado, la democracia, sobre todo la propuesta neoliberal procedimental del mercado político electoral, es abstracta. La idea de nación, aunque construida con rasgos de mito, al menos se sustentaba sobre aspectos concretos: la tierra, la sangre, la lengua, la cultura, también con todo lo terrible que puede significar. Bueno, para acabar, ¿qué digo? Bueno, al hacer la libertad capitalista lleva a sus últimas consecuencias, impone una política económica global que anula la política y facilita que condiciones como las que privan en México, inequidad, miseria, corrupción, degradación de las instituciones, falta de legitimidad, crisis de hegemonía, etcétera, instauran un estado de guerra que en el nivel superficial de la violencia subjetiva se muestra como extraestatal y justifica aparentemente una intervención estatal para hacerle frente, pero en términos de una violencia simbólica y estructural, las dos abrevan de la misma fuente y dejan a la población entre dos fuegos cruzados: el del terrorismo de Estado y el terrorismo de los grupos delincuenciales en total indefensión. Por otra parte, ante la tendencia a anular los espacios socioculturales y formas de vida que hacían soportable lo insoportable, a las personas afectadas por esta imposibilidad de identidad, de subjetividad, de ser, se les presenta como alternativa, dentro de los límites del propio mercado, la posibilidad de hacer tolerable lo intolerable mediante la medicación, el soma de Huxley o los somníferos de Bradbury. Y aquí encaja a la perfección la industria del narco, que en los límites de la sociedad capitalista es al mismo tiempo un problema y una solución, tanto en términos mercantiles como sociales. Es aquí donde la serpiente se muerde la cola. Aquí lo dejaría. Gracias. Gracias a Araceli. Tenemos ¿cuánto tiempo para preguntas?